Escapada, la plaza de la Villa de París, donde el Supremo ha tomado la decisión que pone fin de una vez por todas a las excusas, a las coartadas de todos aquellos que aún seguían defendiendo, si bien eran pocos, que las consecuencias de la ley del solo sí es sí eran o un bulo machista, o un dislate de un puñado de jueces de provincias, o una invención de los periodistas. Y lo digo con toda claridad, es propaganda machista. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Sí, es clara la jurisprudencia. Sí, el Tribunal Supremo, claro. Recuerden que el empecinamiento de Irene Montero viene de declaraciones como esta, pronunciada en noviembre, cuando empezó a advertirse que la ley estrella del Ministerio de Igualdad era un coladero del que se iban a beneficiar violadores y pederastas. Desde noviembre, sostén ella y no enmenda ya. La unificación de doctrina del Supremo era el último clavo ardiendo para Irene Montero, que aún se negaba a reconocer las consecuencias de su legislación. El Supremo ha tumbado la treintena de recursos presentados, descarta el criterio de la Fiscalía y niega que se pueda aplicar la disposición transitoria que permitiría mantener las penas. 1.079 rebajas penales a pederastas y violadores y 108 excarcelaciones prematuras. Este es el saldo de la ley más empecinada de Irene Montero, y serán más. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, estaremos con todos ustedes hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, si quieren ustedes acompañarnos. Estaremos con toda la actualidad, con el análisis, con las secciones habituales. Hoy tendremos además alguna entrevista muy interesante en La Brújula de la Economía. Nos visita Rodrigo Rato para hablar de su libro, que es muy interesante. Hasta aquí hemos llegado. Unas memorias, vitales, políticas y financieras de una historia, de una parte especialmente turbulenta de la historia de este país. Hablaremos también de deporte, ahora a las 8:30, cómo viene la brújula del Radio Estadio, con noticias de alcance, como el fichaje de Bellingham por el Real Madrid, 103 millones por el centrocampista, o la mudanza de Messi, que no será a Arabia Saudí, que no será a Barcelona, que será a Miami. Se acabó, ya no hay más. Hay una reacción de la ministra de Igualdad en Twitter. Es una reacción lacónica. Dice Irene Montero: el Tribunal Supremo rechaza el criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio. Es una mala noticia. Es una reacción lacónica y de redacción retorcida. Si destaca la unanimidad de la Fiscalía, pues debería también destacar la unanimidad del Supremo. Y luego lo de la vigencia del derecho transitorio, no. No, mire, el Supremo ha decidido algo más y ha rechazado algo más. Sobre todo, subraya algo más. Y es la letal impericia a la hora de legislar del Ministerio de Igualdad. No la de ella, en realidad, la de todo el gobierno. Y en menor medida, pero con subsidiaria responsabilidad, la de los grupos que votaron sí a la ley del solo sí es sí. La ley es de todo el gobierno y de la mayoría que la aprobó. Lo que pasa es que, claro, al menos, el PSOE aceptó los votos ofrecidos con insistencia por el PP para corregirla. Ha habido un propósito de enmienda. Incluso se ha pedido perdón. Irene Montero sumó la arrogancia al error, y esa es una combinación nefasta. Ahora que conviene destacar algo, Las 1.079 rebajas penales a pederastas y violadores y las 108 excarcelaciones prematuras no produjeron ni una sola dimisión en el gobierno. Es más, Pedro Sánchez no cesó a su ministra, porque no podía cesarla. Y ni siquiera votó la proposición para corregirla para no desairar a su socio. Con lo cual se dio una situación verdaderamente rocambolesca, en la que el gobierno enmienda o corrige una ley
salida de su propio Consejo de Ministros sin cesar absolutamente a nadie. Y todos permanecieron allí, desde, pues Pilar Llop, que fue la ministra que aún no habiendo estado en el Consejo de Ministros del que salió el proyecto de ley del solo sí es sí, estuvo encargada pues de la proposición de ley con la que se corregía, e Irene Montero, que seguía manteniendo que esto era una cuestión de jueces machistas de provincias, periodistas que expandían bulos machistas y desde luego de cualquier persona menos de quien había redactado esta ley por la que se colaron todas estas rebajas penales indeseadas. Esta ley desnudó también la falta de autonomía de un presidente, Pedro Sánchez, ante sus socios más excéntricos. No podía cesar a su ministra y no la cesó, a pesar de que se acumularon más de 1000 motivos para hacerlo. Ya es tarde. Esto también tiene otros recordatorios que vienen muy al caso, como que lo que importa no es el nombre de los ministerios, sino las políticas que emanan de ellos, que lo importante es quién y cómo ejerce las competencias, no si estas competencias merecen el escaparate propagandístico de un ministerio, porque ahora preguntémonos, a la vista de los resultados del Ministerio de Igualdad, ¿cuántos socialistas no creen hoy que hubiera sido mejor que esas competencias permanecieran en el Ministerio de la Presidencia bajo la autoridad de Carmen Calvo? ¿Cuántos? Nunca lo sabremos, pero vamos, yo calculo que el 99%. Y respecto de los votantes de Podemos, quizás alguno también, ¿eh? Lo que pasa es que, ya son tan pocos que la muestra se nos antoja insuficiente. Es un universo demasiado exiguo. ¿Cuántos dentro del PSOE lamentan hoy que las competencias de igualdad salieran de presidencia para terminar en un ministerio único, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero? Lo digo por esto de las etiquetas propagandísticas, y esto es sacralizar la estructura de gobierno como si los ministerios fueran templos y como si las competencias desaparecieran si no tienen un ministerio único que las albergue. Es que el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Asuntos Sociales ni siquiera tienen una sede propia porque comparten con el Ministerio de Sanidad. Ahora figúrense, claro. Pero desde luego, si pudieran volver atrás, seguramente ese ministerio permanecería todavía en presidencia. Ahora mismo no estamos hablando de nombres, lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto. Estamos en estos momentos finalizando el acuerdo, hablando con todo el mundo, y cuando el acuerdo esté finalizado presentaremos los equipos mejores para salir a ganar este país. Por lo tanto, estamos finalizando el acuerdo, finalizando los equipos y saldremos a ganar este partido. Y Yolanda Díaz ha hecho algo muy oportuno, que es irse a Huelva a comer fresas para que no parezca que apoyan y difunde estos boicots de los alemanes a las frutas españolas. Esto seguro que no le ha gustado a su ex socio de Ticket, porque es oportuno precisamente porque el PSOE se ha metido solo en un lío con los agricultores por difundir los boicots que llegan de Alemania. Allí Yolanda Díaz no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. Por eso escuchaban ustedes la voz de su jefe de campaña, a quien se ha remitido. Este es un hábito muy suyo, de Yolanda Díaz, esto de no contestar nunca a lo que se le pregunta. Pero ahí contestaba su jefe de campaña, Ernest Urtasun, que ha negado que haya vetos en la conformación de las listas y de la unidad a la izquierda del PSOE en este movimiento Sumar, que avanzan los minutos, avanzan las horas y todavía no ha conseguido integrar a Podemos o disolverlo dentro de sí. Ha confiado Urtasun en que finalmente Sumar pueda llegar a un acuerdo para no competir en las elecciones contra Podemos y que así en muchas circunscripciones se quedaran unos votos sin siquiera obtener representación. En Podemos hay una presión persistente sobre la dirección para lograr un acuerdo. Hoy, por ejemplo, en Madrid, Alejandra Jacinto, que el 28M fue su candidata a la Asamblea, ha escrito un artículo en el que defiende que los resultados de las municipales y autonómicas hubieran sido bien distintos si a la izquierda del PSOE se hubiera presentado unida, lo cual no requiere más que de capacidad de sumar, de aritmética. La coordinadora de Podemos en Extremadura ha pedido que quienes no quieran la igualdad, la unidad dentro de estas listas, que se echen a un lado. Ahora, que es innegable que tras la decisión del Supremo, la autoridad que le quedaba a Irene Montero ha quedado aún más maltrecha y que Yolanda Díaz considera que sería un lastre para su campaña. Por más que no lo diga con declaraciones, bastan los hechos, ¿no? Y por más que se hayan pintado una sonrisa para aparentar en público que todo va bien, el acuerdo es bastante difícil. Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad.
y cuando tengamos novedades os las haremos llegar, no tengáis problema, que no sé si sois los primeros en enteraros, pero seguro que de los primeros. ¿Son ciertas las conversaciones? Ministra, ¿hay conversaciones con Esquerra para presentarse en coalición? Contestaba Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, a los periodistas. Se van conociendo ya también los nombres de la lista del PSOE. Aquí no hay tantos problemas, porque aquí lo que manda es la dictadura del secretariado, que hoy además se ha puesto de manifiesto con una decisión además muy contundente. Había una cierta expectación por saber quién sería la número 2 de la candidatura por Madrid. Bueno, ya se sabe, es la vicepresidenta Teresa Rivera. Tras la negativa de Nadia Calviño a entrar en las listas, pues será Rivera la que acompañe al líder Pedro Sánchez en este puesto al que en elecciones, en campaña, le damos mucha importancia, pero que luego todo el mundo se olvida. Luego vendrá Margarita Robles en la lista, que es la constante del sanchismo, la persona que atraviesa de principio a fin toda la odisea política de Sánchez al frente del PSOE. Será la del PSOE una campaña... Esto se podía adivinar cuando Pedro Sánchez ofreció 6 debates, 6 a Alberto Núñez Feijóo. La del PSOE será una campaña de medios más que de mítines, de platós, más que de pabellones. Y se entiende, porque después del 28M no parece fácil movilizar y motivar a quienes te culpan de la derrota, y luego además llenar pabellones en julio pues tampoco estaría fácil. Bueno, les habla a ustedes de la dictadura del secretariado. Fíjense en las tensiones que se han generado en la campaña, que ha tenido que intervenir Ferraz para imponer la dictadura del secretariado, porque Javier Lambán rechazaba que le colocaran a Pilar Alegría como número 1 por Zaragoza. Él quería imponer a Óscar Galeano, pero como al final la lista depende de quien depende, pues, y el PSOE es un partido además también cada vez más vertical, pues Lambán ha cedido. Ha publicado un tuit hace unos minutos. Decía: mañana recibiré en la sede del Gobierno de Aragón al presidente del PP de Aragón para analizar la situación política de la comunidad tras el 28M. En este momento me preocupa en exclusiva el futuro de Aragón y de Aragón PSOE. O sea, el PSOE de Aragón. De otros asuntos estoy totalmente al margen, que quede claro, dice. Supongo que será de la conformación de las listas para las generales. Bueno, ya veremos qué conclusiones salen de su reunión con Azcón. Juan Antonio Sánchez Quero es secretario general del PSOE en Zaragoza y hablaba de estas desavenencias con Ferraz que él desde luego niega. No ha habido nunca ninguna imposición por la parte ni por el secretario general ni por la comisión de listas, porque no se ha reunido todavía, sino ha sido simplemente un consenso, y luego pues efectivamente todas las votaciones que han hecho las diferentes agrupaciones, que las hemos contabilizado. Yo he visto una noticia que había sacado 10 votos, no sé si era verdad o mentira en su agrupación, pero tenemos que entender que hay 220 agrupaciones en la provincia de Zaragoza y la han votado pues en muchas agrupaciones, precisamente también a Pilar Alegría. En Onda